Cuando hablamos de cuellos debemos tener en cuenta que los cuellos son de acuerdo a la forma del escote, teniendo en cuenta la interpretación que usted haya realizado. Vamos a partir que tenemos cuellos por medida de contorno. Estos cuellos por medida de contorno dependen del escote delantero y dependen de mi escote posterior. En este caso podemos encontrar cuello militar, cuello Nerú, tortuga y las capotas. ¿Por qué? Porque funcionan por medida de contorno. Cuando hablamos de cuellos por unión de hombro, encontramos el cuello bebé o el cuello marinero. ¿Por qué por unión de hombro? Porque mi delantero y mi posterior se unen por nuestro hombro. Y cuando hablamos de cuellos por extensión, tenemos una mezcla entre medida de contorno y unión de hombro. Es ahí donde encontramos las solapas y los cuellos con solapas. Para empezar a trabajar, vamos a iniciar con nuestros cuellos por medida de contorno. En este caso vamos a empezar a hacer la construcción de nuestro cuello Nerú. Para trabajarlo debemos sí o sí guiarnos de nuestra interpretación. Tenga en cuenta que usted deberá tomar estos contornos de escote de acuerdo a la interpretación que usted ya haya realizado. ¿Qué quiere decir? Que usted ya ha hecho el respectivo desahogo que podemos encontrar en cada uno de los puntos del cuerpo. Una vez realizado esto, vamos a partir de una línea completamente horizontal y sobre esa una paralela. Esa va a ser nuestra línea de centro atrás. Una vez tengamos esa línea, lo que vamos a venir a hacer es trazar la medida de mi contorno posterior, de mi escote posterior, y luego vamos a trazar la medida de mi escote delantero, de esta forma. Una vez haya realizado esto, voy a venir y voy a escuadrar esos puntos hacia la parte superior en ángulo de 90 grados. Una vez haya realizado esto, debo ubicar el nombre de mis líneas, en este caso centro frente, y mi línea de hombro, para tener más claridad de la construcción. Fíjense acá, tomamos nuestro escote posterior y el contorno de nuestro escote delantero. Una vez realizado esto, debemos definir la altura de nuestro cuello. La altura depende del diseño y depende de la interpretación que usted quiera realizar. Entre 3 a 7 ya depende de la necesidad o depende del diseño que usted esté desarrollando. Vamos a tomar esa medida y la vamos a trasladar por la línea de hombro. Unimos estos puntos completamente escuadrados y sobre mi línea de centro frente vamos a venir y vamos a subir entre 0.5 a 2.5. ¿Para qué? Esta medida depende de la necesidad con la que usted esté trabajando el cuello. ¿A qué voy? Si usted está trabajando un cuello que quiere que su estructura quede completamente estructurado sobre el cuello, lo que va a hacer es que usted va a subir lo mínimo entre 0.5 y ya lo máximo entre 2.5. Si usted está trabajando un cuello sport, fíjense que la curva la trazamos hacia la parte de abajo, es decir, que vamos a bajar entre 0.5 a 2.5 para que caiga sobre el cuerpo. En este caso decidí subir 2.5, es decir, quiero un cuello completamente estructurado sobre mi cuello y que quede súper estructurado. Voy a venir y voy a trazar con mi sisómetro esta curva. Y esta curva vengo y la traslado a la parte superior de esta forma. Si quisiera trabajar un cuello sport, trazo mi curva hacia abajo de esta forma. Esto vengo y le trazo si quiero mi cuello Nerú en curva, en este caso lo trabajamos en curva. Fíjense aquí y hacemos su respectiva señalización de esta forma. Marcamos piquetes y marcamos hilo de tela. Y ya tenemos la construcción de nuestro cuello Nerú. Para empezar a trabajar nuestro cuello camisero vamos a partir de los mismos puntos, como se hizo en el cuello anterior. Vamos a partir de una línea completamente horizontal en cualquier parte de su papel. Y sobre esa línea usted va a trazar una paralela. Una vez tenga esto, define
su línea de centro atrás y va a empezar a hacer la construcción. Toma la medida de su contorno posterior y luego toma la medida de su contorno delantero. Ubica los puntos. En este caso, como estamos hablando de cuello camisero, debemos ubicar el punto de cruce, es decir, la medida de la que tenga mi cruce de la camisa o de la prenda que usted esté trabajando. En este caso estamos hablando de un cuello camisero. Fíjense aquí en el manual, nos están mostrando el cruce, usted debe poner esa proporción de acuerdo al cruce y a la interpretación que usted haya realizado. ¿Listo? Esta medida usted viene y la pone en la línea de su cuello. ¿Listo? Entonces trazamos escote delantero y escote posterior. Vamos a marcar nuestras líneas. H significa hombro. CF, recuerden que significa centro frente. Y trazamos estos puntos completamente escuadrados hacia la parte superior. Una vez hayamos realizado esto, vamos a hacer el trazo del pie de cuello. Para nuestro pie de cuello debemos tener en cuenta la altura con la que usted quiera trabajar este tipo de cuello. En este caso usted puede subir entre 3 a 5 centímetros. De esta forma. Trazo completamente paralela uniendo estos puntos, haciendo intersección con mi línea de hombro. Y por la línea de mi cruce vamos a venir y vamos a subir entre 0,5 y 2,5. ¿Listo? Recuerden que esto es de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a qué tan estructurado quiere que sea su cuello. ¿Listo? Vengo y trazo la misma proporción de mi cuello desde el punto que acabo de trazar, vengo y la subo. ¿Listo? Y luego uno con mi curvígrafo de esta forma. Una vez realizado esto, voy a proceder a hacer la curva de mi pie de cuello, haciendo intersección con mi línea de centro frente. Para trazar mi botón, vengo y divido en dos partes y vengo y ubico la señalización correspondiente para mi botón. Una vez realizado esto, vamos a empezar a hacer la construcción del cuello. Vamos a tomar el punto de referente donde hizo intersección mi curva en centro frente y voy a escuadrar ese punto completamente en ángulo de 90 grados hacia mi línea de centro atrás de esta forma. Debo validar que esté en ángulo de 90 grados. ¿Listo? Fíjense que aquí tengo un espacio. ¿Listo? Ángulo de 90 grados. Y ahora vamos a empezar a hacer la construcción. Va a tomar usted esa medida que le arrojó, es decir, esta constante, y va a usar esta constante en la parte superior de la línea que usted acabó de trazar. ¿Listo? Es decir, en este caso, fíjense, en este caso a mí me dio 2 centímetros, vine y trasladé esos 2 centímetros hacia la parte superior. Vengo y escuadro ese punto completamente escuadrado hasta que haga intersección con mi línea de hombro. Fíjense de esta forma. Una vez haya realizado esto, voy a tomar mi curvígrafo y voy a trazar una curva haciendo intersección con mi línea de centro frente. Una vez haya realizado esto, voy a venir y voy a subir la altura de mi cuello. Depende de la necesidad con la que usted esté trabajando. En este caso, trabajamos una altura de 7 centímetros. Una vez trazada esta medida, vamos a venir con nuestra regla y vamos a escuadrar ese punto, es decir, ángulo de 90 grados, y vengo y trazo ese punto. Una vez trazado, voy a ir a la línea de centro frente donde y trazo hasta que haga intersección con
hago mi respectiva señalización de esta forma y ya voy a empezar a realizar mis piquetes de construcción y mi señalización del botón seguido de mis hilos de tela. No olviden realizar la señalización y la marcación del molde. Y ya tenemos finalizado nuestro cuello camisero. Para empezar a trabajar las capotas, en este caso pertenecen a las medidas de contorno, vamos a empezar por la capota número 1. Este tipo de capota que vamos a trazar son las capotas que son extremadamente estructuradas sobre el cuerpo. Fíjense en la imagen, ejemplo que aparece en pantalla. Vamos a partir de la misma forma de un ángulo de una línea horizontal y sobre esa línea horizontal vamos a hacer una línea completamente paralela. Ubicamos nuestro centro atrás y de centro atrás hacia mi centro frente vamos a correr entre 1 a 2 centímetros. ¿Por qué? Porque nosotros en la parte de nuestra cabeza tenemos una semicurva. Es por esa razón que vamos a entrar esa pequeña pinza en la parte de atrás. De la misma forma en como realizamos los cuellos, vamos a venir y vamos a trazar nuestro contorno de escote posterior y nuestro contorno de escote delantero. Una vez realizado esto, vamos a venir y vamos a escuadrar estos puntos hacia la parte superior. De la misma forma, ubico mis líneas, centro frente, hombro. Fíjense acá, la pinza es entre 1 a 2 centímetros, depende. Entonces, corrimos escote, contorno de escote posterior de acuerdo a la prenda que usted esté trabajando y escote delantero. ¿Listo? El mismo ejercicio que hicimos en cuellos. Vamos a venir y vamos a subir la altura correspondiente de la capota. ¿De qué depende? De la medida que usted haya tomado o del cuadro de tallas a la que corresponda. Es decir, la altura de cabeza. Va a venir y va a prolongar ese punto y vamos a empezar a hacer la construcción. De la misma forma en como lo trabajamos en los cuellos. Como estamos haciendo una capota completamente estructurada, entonces vamos a subir entre 0.5 a 2.5 centímetros. Trazamos nuestra curva con nuestro curvígrafo de la misma forma en como lo realizamos. En este caso vamos a trazar una curva de esta forma para hacer la pinza, por así decirlo, que tenemos en la parte de nuestra cabeza. Venimos y trazamos de esta forma nuestra curva. Luego vamos a trazar la curva de la parte superior de nuestra cabeza y vamos a hacer la parte central de nuestra capota. Acá vamos a hacer una capota completamente básica como lo muestra la imagen. Viene en curva. Fíjense que acá depende de la construcción que usted quiera realizar. En este caso vamos a trazar otro tipo de capota. Fíjense que viene completamente hasta la nariz y de ahí sale nuestra curva. ¿De qué depende de la curva? Depende del diseño que usted esté realizando. Ya usted le empieza a trabajar y empieza a hacer la interpretación de acuerdo a la necesidad de su producto o de su interpretación. Si quiere que sea más curva, si quiere que sea más pronunciada, si quiere que la capota sea un poco más amplia, ya depende de la necesidad de usted. Una vez elaborada esta capota completamente estructurada, fíjense los figurines que aparecen con las capotas, hablamos de capotas completamente estructuradas sobre el cuerpo. Realizamos su respectiva señalización, siempre piquetes y hilo de tela. Ahora vamos a empezar a hacer una capota completamente desestructurada. Fíjense que ya trazamos una capota estructurada, que quiere decir que va completamente estructurada sobre el cuerpo. Ahora vamos a trazar una capota desestructurada, es decir, que esta capota va a caer sobre el cuerpo.
Ubicamos nuestra línea completamente horizontal y sobre esa línea ubicamos una paralela. Entramos entre 1 a 2 centímetros. Ubicamos nuestra medida de contorno de escote posterior y ubicamos nuestra medida de contorno de escote delantero. De la misma forma, trazo mis puntos completamente paralelos hacia la parte superior. Vengo y ubico la altura de la capota deseada. Recuerden que esto depende del diseño con el que usted quiera trabajar. Y vengo y escuadro ese punto hacia mi línea de centro frente. Una vez realizado esto, vamos a empezar a hacer la construcción. Como estamos hablando de una capota completamente desestructurada, quiere decir que en este caso vamos a tener que bajar por nuestra línea previamente trazada. Vamos a tomar esta medida que tiene nuestra interpretación entre mi línea de cuello-hombro y mi línea de manubrio external. Vamos a tomar esa medida y esa es la medida que vamos a venir y vamos a trazar en nuestra capota de esta forma. Venimos y trazamos esta medida, la bajamos. Exactamente esa misma constante venimos y la trazamos en la parte de nuestro centro frente de la capota. Fíjense el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que era lo que les explicaba al comienzo. Como estamos hablando de una capota completamente desestructurada, esta capota va a caer sobre nuestro cuerpo. Vamos a venir y vamos a unir estos puntos en línea completamente recta. Vamos a tomar esa medida y la vamos a dividir en 3 partes iguales. De esta forma. Vamos a venir y vamos a tomar una de esa tercera parte y vamos a trazar nuestra curva. Para trazar nuestra curva vamos a guiarnos de nuestro sisómetro. Fíjense que siempre debemos partir de una línea completamente recta y sobre esa línea recta trazamos nuestra curva. ¿Listo? Siempre ángulo de 90 grados y sobre esa línea trazamos la curva. Venimos y continuamos el trazo de mi curva de esta forma. ¿Listo? Fíjense, quedó de esta manera. Vamos a trazar nuestra pinza en la parte de centro atrás de nuestra capota de la misma forma. Trazamos la curva superior de nuestra capota. Y en este caso, como es una capota tan desestructurada, vamos a salir entre 1 a 2 centímetros, depende de la necesidad y depende del diseño. Y vamos a trazar de esta forma. Una vez trazado, vamos a venir y vamos a bajar entre 1 a 2 centímetros y continuamos el trazo de nuestra curva de esta manera. ¿Listo? Todo depende del diseño que usted esté desarrollando. Una vez realizado esto, vamos a venir y vamos a hacer verificación de contornos. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar la medida de nuestro escote posterior. En este caso nosotros estamos trabajando con 7. Ubicamos nuestro piquete de hombro y vamos a seguir revisando la medida de nuestro escote delantero. En nuestro caso es 12 centímetros, entonces venimos aquí y validamos donde nos haya dado esta medida. Fíjense, estoy validando la medida de nuestro escote para evitar inconvenientes a la hora de confeccionar. Vengo y trazo esta medida en línea completamente recta hasta que haga intersección con la semicurva que previamente ya habíamos trazado de esta forma. Una vez tenga mi capota, recuerden nuestros hilos de tela. Trazamos nuestros hilos de tela y ya usted realiza su respectiva señalización. Fíjense la diferencia entre una capota desestructurada que cae sobre el cuerpo y una capota que va completamente estructurada sobre nuestro cuerpo. Funciona igual que los cuellos. Fíjense acá la diferencia. ¿Listo? Ahora bien, vamos a empezar a hacer nuestro trazo de nuestros cuellos por unión de hombro. Vamos a iniciar realizando nuestro cuello marinero. Para trazar nuestro cuello marinero vamos a partir de una línea completamente
horizontal en nuestro papel y vamos a hacer el trazo de nuestro básico de esta forma. Una vez trazado nuestro básico, venimos y trazamos nuestro posterior haciendo unión por hombro. Fíjense de esta forma. Hago unión por hombro y hago el respectivo trazo de nuestro posterior. Fíjense, vine y los calqué de esta manera. Una vez realizado esto, voy a venir a dar sus respectivos desahogos. Recuerden que lo mínimo son 0,5 y ya lo máximo es depende la necesidad o la interpretación que usted esté realizando. En este caso, en centro frente, sí o sí debemos, como estamos trabajando un cuello marinero en centro frente, por lo general estos cuellos vienen en escote en B. Entonces vamos a hacer el ajuste de nuestro escote en B. Venimos y trazamos, siempre cada punto es importante escuadrarlos, hacemos el trazo de mi nuevo escote de esta forma. Vamos a empezar a proceder con el ancho deseado de su cuello. En este caso usted puede trazarlo entre 7 a 8 centímetros, ya depende de qué tan ancho quiere que sea su cuello. De esta forma, ¿listo? Va a venir y va a tomar ese punto y lo va a escuadrar, ángulo de 90 grados y lo escuadra completamente. ¿Listo? Fíjense, ángulo de 90 grados y escuadramos. Vamos a tomar el punto de hombro, fíjense este punto y escuadramos. Completamente escuadrado hasta que haga intersección con la línea que anteriormente habíamos trazado. Este punto lo escuadramos y este punto lo venimos y lo unimos con mi escote en B que previamente ya habíamos realizado. Una vez finalizado, vamos a venir y vamos a hacer nuestra respectiva señalización, piquete de hombro y su respectivo hilo de tela y señalización de doblez. ¿Listo? Si queremos trazar un cuello marinero que venga en curva, simplemente vamos a venir y vamos a hacer el mismo ejercicio y ya usted le traza la curva con la necesidad que usted lo requiera. Si lo quiere curvo, si lo quiere una curva más protuberante, lo puede hacer guiándose de la misma metodología. Y ya hemos desarrollado nuestro cuello marinero completamente recto y en curva. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a trabajar nuestro cuello bebé, que es por unión de hombro. En este caso vamos a partir del mismo punto, venimos y calcamos nuestro básico delantero. En este caso vamos a venir y vamos a hacer una pequeña. Vamos a venir y vamos a tomar el punto de hombro donde termina nuestro hombro y vamos a bajar 2 centímetros. Esto es una especie de pinza que se realiza para que cuando se trace el cuello bebé, este caiga sobre los hombros sin generar ningún tipo de bolsa. Fíjense aquí, tomé mi medida de hombro, esto fue lo que hicimos en el cuello marinero. En este caso vamos a venir y vamos a trasladar esos 2 centímetros y venimos y calcamos nuestro posterior de esta forma. ¿Listo? Una vez realizado esto, recuerden siempre nuestros desahogos por escote, lo mínimo es 0,5, ya de acuerdo a la necesidad, si usted quiere desahogar más, pues usted ya le da un desahogo diferente. Venimos y trazamos nuestro escote, nuestra nueva línea de escote. Y vamos a venir a dar nuestro respectivo ancho de cuello. Esto depende de qué tan ancho quiere que quede su cuello bebé. Y viene y empieza a trazar esta proporción, escuadra los puntos y empieza a trazar la misma proporción por todo su, guiándose de la línea de su escote y empieza a trazar su cuello de esta forma, manteniendo la misma proporción. Fíjense acá, desde mi línea de escote fui bajando la proporción correspondiente a mi cuello. Como estamos hablando de un cuello bebé, venimos y le trazamos la curva
por la línea de centro frente de esta forma. Ubicamos nuestra señalización al doblez de tela y marcamos nuestro hilo de tela de esta forma. Y procedemos a hacer su respectiva señalización e información del patrón. Y ya hemos finalizado nuestro cuello bebé, fíjense. Tenemos nuestro cuello bebé y nuestro cuello marinero, completamente recto y curvo. Ahora bien, vamos a empezar a hacer la construcción de nuestros cuellos por extensión. Vamos a partir de una línea completamente horizontal y sobre esa línea horizontal vamos a venir y vamos a calcar nuestro patrón. Vamos a venir y vamos a ubicar a dónde queremos que muera mi solapa. En este caso decidí este punto y luego voy a venir a dar el cruce que quiero que tenga mi prenda. Fíjense de esta forma. Una vez realizado esto, voy a venir y voy a dar el desahogo correspondiente a escote. Insisto, entre 0.5 a la medida o a la proporción que usted considere importante trabajar para su prenda. Uno de estos puntos y esta es mi línea de quiebre, ¿listo? Es decir, que por ahí va a quebrar mi solapa una vez finalizada. Desde el punto de cuello-hombro vamos a venir y vamos a dar la medida de nuestro contorno de escote posterior. En este caso a mí me dio 7 centímetros, voy a venir y voy a subir esos 7 centímetros por la línea de quiebre. Fíjense, tomé la medida de mi contorno de escote posterior y la subí, ubicando ese punto. Una vez ubicado ese punto, voy a venir y voy a escuadrarlo hacia la parte de mi costado de la prenda. Fíjense, ángulo de 90 grados y escuadro mi punto. Una vez escuadrado, voy a venir y voy a dar el ancho deseado de mi cuello. En este caso, usted va a trabajarlo entre 5 a 7 centímetros. Vengo y ubico ese punto. Ahora voy a unir ese punto con mi punto de cuello-hombro de esta forma. Una vez trazado este punto, vamos a venir y vamos a tomar nuevamente mi medida de contorno de escote posterior y vamos a venirla a trazar sobre esa nueva línea. Es decir, vengo y trazo nuevamente mis 7 centímetros correspondientes a mi medida de escote posterior. Vengo y escuadro ese punto en ángulo de 90 grados hacia la parte superior. ¿Listo? Una vez escuadrado este punto, vamos a venir y vamos a tomar la proporción de su cuello. Es decir, si usted en este caso decidió trabajar un cuello de 5 centímetros, va a venir y va a trazar los 5 centímetros. 5 y 5. Es decir, un total de 10 centímetros. Usted puede trabajar entre 5 a 7 centímetros esta proporción. De esta forma. Vengo y escuadro ese punto en ángulo de 90 grados de esta forma. Una vez escuadrado, voy a venir y voy a trazar mi solapa. Fíjense que estos puntos siempre los trabajamos en ángulo de 90 grados. Para trabajar mi solapa, en este caso la quiero completamente curva, entonces voy a venir y voy a trabajarla entre mi curvígrafo. Voy a trabajar esta curva en 2 tiempos, entonces una con mi curvígrafo y la otra hago intersección con mi regla. Fíjense que por acá es por donde va a salir mi delantero. Esta pieza sale completa, ¿listo? Trazo mi hilo de tela. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos realizando el despiece de esta prenda, va por todos sus extremos centímetro de costura, es decir que en la parte de atrás de mi solapa voy a tener un corte como se evidencia en el figurín.
Para trazar ahora nuestro cuello con solapa, vamos a partir del mismo ejercicio. Vengo y trazo una línea completamente horizontal sobre mi papel y sobre esa línea vengo y ubico mi básico o su interpretación, depende de ello, y va a ser el calco correspondiente. Una vez lo realice, va a venir y va a dar su desahogo correspondiente al escote en cuello hombro de la misma forma como lo realizamos hace un rato. Va a venir a dar el cruce de botonadura, viene y traza hasta donde quiere que llegue su solapa y viene y traza su línea de quiebre. ¿Listo? De esta forma, de la misma forma en como lo realizamos en el cuello con solapa. Vamos a venir y vamos a tomar la medida de nuestro escote posterior de la misma forma, venimos y lo trazamos y de ahí vamos a venir y vamos a dar el ancho deseado de nuestro cuello entre 5 a 7 centímetros y uno este punto con mi línea de quiebre de esta forma. Fíjense, tomé mi medida de escote y de la misma forma en como hicimos en nuestro otro cuello vamos a venir y vamos a dar nuevamente nuestra medida de contorno de escote posterior. Escuadro ese punto y voy a venir a dar la altura de nuestro cuello. Una vez dada la altura de nuestro cuello, entre 5 a 7 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que en total estaríamos hablando de un cuello de 10 centímetros, que cuando hace su quiebre quedaría 5 centímetros. ¿Listo? Vengo y trazo esta línea, ubico qué tan amplia quiero que sea mi solapa de esta forma. Usted la puede realizar de la amplitud que usted desee. Voy a venir y voy a correr una proporción, en este caso corrí 3 centímetros para venir a trazar el ángulo que tiene mi cuello. De esta forma vine y subí 1 centímetro, entre 1 a 2 centímetros. Usted puede realizar el trazo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al diseño que usted esté trabajando. Vengo y trazo en curva de esta forma para hacer mi cuello. De esta forma. Usted puede realizar, en este caso usted puede realizar la interpretación que considere, es decir, si usted quiere que la solapa sea más amplia, puede realizarla. Si usted quiere que el ángulo entre su cuello y su solapa sea más amplio o que éste tenga una separación mayor, puede realizarlo. Eso ya depende del diseño con el que usted esté trabajando. Venimos y trazamos. Fíjense que sale en dos piezas. Una pieza es mi cuello y otra pieza es mi solapa. Entonces vengo y ubico mis piquetes guías, piquete de hombro y trazo mis correspondientes hilos de tela de esta forma. Mi doblez de tela para mi cuello y ya tengo mi cuello solapa y mi cuello con solapa de esta forma. Y hemos finalizado el trazo correspondiente para nuestros cuellos.